La aspersión, que muchos equivocadamente le llaman fumigación, es uno de los métodos de control más utilizados en Puerto Rico y diversas partes del mundo. Nuestro próximo conferenciante nos hablará un poco más de los mitos y las realidades sobre este método. Me complace para esto presentar a Griffith Lizárraga. Actualmente, Griffith Lizárraga es asesor técnico principal del Departamento Internacional de Clark y dirige laboratorios de buenas prácticas en entomología. Adelante, señor Lizárraga. Muchas gracias. Hoy les vamos a hablar un poco acerca de los mitos y realidades sobre la asperjación. Como mencionó anteriormente, eh, hay muchos nombres, muchos temas que se utilizan para la asperjación y pues fumigación usualmente está utilizado de forma común en Latinoamérica, pero vamos a indagar un poco en este tema. Como mencionaban, pues soy asesor técnico de la compañía Clark y aquí estamos. Entonces, los temas que vamos a analizar primero es la reseña de asperjación, volver a estos mitos, entender qué es asperjación y después hablar de los equipos que son comúnmente utilizados. Pues se utilizan varios equipos, pero vamos a mencionarlos de una forma general. No vamos a mencionar muchas marcas, ya que hay muchas marcas en el mercado, sino las que son comúnmente utilizadas y simplemente su uso. ¿Okay? ¿Cómo y cuándo utilizar cada equipo? Es una pregunta bien amplia. Vamos a tratar de indagar para que se haga una muy buena asesoramiento de esta pregunta. Y finalmente hablar sobre regulaciones, calibraciones periódicas que se deben de hacer y un ejemplo de cómo hacer una calibración que puede cubrir cualquier tipo de publicación, cualquier tipo de asperjación que se tenga y finalmente pues vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, empecemos por la reseña de asperjación. Pues, ¿qué es asperjar? En muchos países en Latinoamérica se utilizan diferentes palabras. Asperjación, asperjar, rociar, nebulizar, todas son aceptadas. Incluso en algunos países fumigar es aceptada, pero realmente es asperjación lo que queremos saber. Viene el latín asperges. Asperges es una palabra compuesta en latín. El prefijo ad o aproximación, dirección, presencia de, y espargere, que realmente es desparramar, extender, apresurar esto. Entonces, en realidad lo que queremos decir cuando decimos asperjar es extender o dispersar de una forma aproximada un producto. Es bien importante recordar la parte de aproximada, porque realmente tenemos control de la nube, pero no tenemos control al 100%. Pero la mayoría de estas gotas de esta nube van a llegar al punto que nosotros queremos y esa es la parte profesional de nuestra asperjación. Para utilizar una asperjación realmente ocupamos equipos mecánicos. Esto sí es necesario. Y pues, ¿cuál equipo utilizar? Depende mucho de las características del producto. ¿Cuáles son estas dependencias? Pues primero, la base del producto que se va a utilizar. Tenemos muchos productos en el mercado. Entonces, podemos catalogar los productos principalmente entre aceitoso, oleoso, pues fluye más lento que el agua, digamos, y los acuosos que están inmersos en agua, y muchos productos compuestos. Esos productos compuestos puede ser una gran variedad de productos que son entre aceitoso y acuoso o de productos que simplemente son totalmente diferentes a cualquiera de estos dos. El área a tratar es bien importante también porque no es lo mismo tratar una casa que una cuadra. Estamos hablando de un espacio mucho más grande y en una casa tal vez puede ser puntual el tipo de tratamiento que se haga. Entonces, el tipo de maquinaria que se va a seleccionar depende mucho del área que se va a tratar. Una vez más, en Latinoamérica, pues contamos con, y en los Estados Unidos contamos con una gran variedad de equipos, principalmente equipos muy útiles y de todos los precios. Entonces, mucho depende de qué equipo está disponible. Las condiciones meteorológicas es una variable que no controlamos, pero realmente necesitamos entender
una gran cantidad de las condiciones climatológicas. Y finalmente, otras condiciones. No tenemos acceso a la casa, no tenemos acceso al área que se va a tratar. Todas estas son catalogadas entre otras dependencias que simplemente las tomamos en cuenta cuando vamos a hacer una asperjación. Los equipos comúnmente utilizados, pues, podemos separarlos en tres áreas. Puede ser un equipo aéreo, un equipo terrestre o un equipo compuesto. Cuando decimos compuesto, puede ser una combinación de los dos o equipos que se hacen en agua, digamos, una lancha, un barco, algún tipo de tratamiento herbicida, digamos, que también cumple con la parte de control de mosquitos. Pero en realidad nos vamos a concentrar en el área terrestre. Y estas son ultra bajo volumen, es la primera. Ultra bajo volumen, pues ese es nuestro estándar de oro, digamos. Es la nube que mejor controlamos o que mejor conocemos, quiero decir, pero es la nube que depende de muchos factores para que funcione. Termonebulizadora, pues aquí vamos a indagar un poco más en equipo portátil. Eh, También tenemos motomochilas, contenedores de compresión, mini atomizadoras, y todas estas las catalogué en el mismo grupo por varias razones, pues comparten muchas características entre ellas, a pesar de que una es totalmente diferente de la otra, pero creo que las podemos catalogar en el mismo grupo. Y finalmente, las herbicidas de amplia cobertura. Aquí estamos hablando de sus Buffalo Turbine, A1, todos estos que hacen una cobertura amplia. Entonces, cuando hablamos de ultra bajo volumen, usualmente es un equipo pesado, usualmente. Depende realmente al 100% de las condiciones climatológicas. Necesitamos fumigar, disculpen, necesitamos asperjar en áreas donde el viento está en dirección a nuestro objetivo. Y la distribución de gota es específica para adultos. Realmente el control que tenemos está dedicado al control de adultos. La termonebulizadora, pues el proceso de la termonebulizadora es un poco diferente que VB o ULB. Usualmente es equipo portátil, a pesar de que sí hay varios equipos de termo que no son portátiles. La gran mayoría van a ser de forma portátil y esa es una de las ventajas también de que es portátil. La nube es totalmente diferente del ULB, es visible y es bien estable, o sea que el usuario va a tener control de dónde se mueve esta nube, hacia dónde va a caer esta nube. Y pues el grupo que les mencionaba, motomochila, de compresión, mini atomizadores, todos estos pues son usualmente de cobertura portátil. Su capacidad es limitada. Esa es la única limitante, creo yo, para este grupo, es que son de limitada capacidad. Estamos hablando de 5 litros a 20 litros, creo que la mayoría de los grandes. Pero en realidad es algo que el usuario va a llevar en campo, va a tenerlo en su automóvil y se van a hacer aplicaciones in situ, lo que significa que vamos a hacer aplicaciones necesarias en el momento o que algún grupo entomológico anteriormente ya haya visitado, pues nosotros podríamos utilizar una aplicación in situ. Y igual que las termo, el movimiento depende del producto y depende del usuario, el producto que se está utilizando y de la capacidad o el movimiento del usuario. Los herbicidas de amplia cobertura, pues se ha utilizado por bastantes años, pero los últimos 5 o 6 años se ha visto un incremento en este uso de herbicidas y usualmente es equipo pesado. Estamos hablando de turbinas o de algún tipo de expandidor de viento que va a tratar de llevar estos herbicidas que son gota más grande a áreas que antes no esperábamos con herbicidas. Depende también de condiciones climatológicas, a pesar de que son gotas mucho más grandes, está en el área de la LV, de la bajo volumen, pero la gota es específica para cuerpos de agua. Solo para darles un ejemplo de las partículas, de diferentes tipos de partículas y del tamaño de gota. Usualmente hablamos en micras, hablamos de un BMD. En algún momento voy a explicar qué es cada uno de estos términos. Entonces, para adultos necesitamos un tamaño de micra de 5 a 25, usualmente es lo que vemos.
Calibramos la mayoría del equipo entre 14 y 17 es nuestra área, es la área que necesitamos hacer. La imagen que ven aquí de gotas es una gota de 10 micras y realmente 10 micras probablemente y dependiendo del producto va a poder controlar un adulto, pero en realidad solo es una visualización para que vean primero cómo se ve una gota a nivel microscópico. Estas son gotas que no apreciamos usualmente con nuestros ojos no vamos a poder verla, pero también tenemos otros componentes que son, en este caso, algo plástico, que también se puede usar un tipo de asperjación, pero no es lo que vamos a atender hoy. Entonces, si ven aquí en esta imagen, pues tenemos toda la distribución de los diferentes grupos que estamos utilizando. Y pues termonebulizadora usualmente se maneja entre las 5 micras, usualmente, no siempre, depende del equipo una vez más. Puede manejarse de 5 hasta 20, 25 micras, pero en realidad siempre se maneja como que es una nube de tamaño bien pequeño. O sea, 5 micras sí es pequeño. De ahí tenemos VB y la ULB, que es nuestro estándar de oro. Y realmente esto estamos hablando de que también incluye las 5 micras, pero va hasta 30 micras en equipo portátil. En equipo aéreo, pues probablemente va por más de eso, pero en realidad queremos que se mantenga a menos de 30 micras. Aerosol, aquí es donde hablaríamos de fumigación. La mayoría de los fumigantes que conocemos están en esta área, más de 50 micras. Y los herbicidas de deposición es todo lo que es mayor que 60 micras y puede ser desde 60 micras hasta 1000 micras. O sea, es una expansión bien alta para la mayoría de los herbicidas de exposición. Un ejemplo para que tengamos una idea del tamaño de gota es, siempre me gusta enseñar esta imagen. Imagínense que esta es la cabeza de un alfiler. Una gota de tamaño de 17 micras, ocupamos alrededor de 150 gotas de ese tamaño para que cubran esa área. Entonces, en realidad sí necesitamos tener una amplia cobertura. Entre más pequeña, mejor, pero tampoco queremos que sea muy pequeña porque la gota no va a ser muy bien controlada. Entonces, si vemos en esta imagen nos enseña todo el rango, desde 0 hasta 500 micras o más, y todos los equipos que se utilizan. Cuando lo separamos realmente entre adulticidas y larvicidas, decimos que adulticidas siempre va a ser menos de 50 micras. Entre menos de 60 micras vamos a tener todo lo que es adulticidas de cualquier tipo de aplicación. Rara vez se va a ver una aplicación para adulticidas que sea mayor que esto, al menos que sea algún tipo de impregnante o algo que se quiera aplicar en alguna ovitrampa o este tipo de trampas. Larvicidas, pues todo lo contrario. Hay larvicidas que sí se pueden utilizar con gota pequeña, pero por lo general estamos hablando de más de 60 micras hasta el tamaño de una gota de lluvia. Estamos hablando de 700 a 1000 micras. Entonces, si vemos la termonebulizadora, como les mencioné anteriormente, la termo usualmente se mantiene en el rango de 5 micras, pero en realidad todas las gotas que se encuentran en la termo pueden llegar hasta 30 micras. VB, ULB es el área dorada, digámosle, que es el área verde que ven en esa gráfica, y pues se mantiene entre ese 5 o ese 10 hasta el 30. En realidad no queremos estar a menos de 10 porque no tenemos mucho control ambiental de estas gotas. Y los larvicidas finalmente tenemos que van a ser entre 60 o más de 500. Las motomochilas siempre son nuestros híbridos. Tenemos motomochilas que pueden producir ULB y tenemos mochilas que van a producir LB, o sea, bajo volumen y ultra bajo volumen. Entonces, dependiendo de la marca y dependiendo del tipo de boquilla que es, muchas de esas motomochilas van a tener diferentes tipos de boquillas y cada boquilla le va a dar su rango de gota. ¿Ok? Al mismo tiempo su dosis. Entonces, solo para que también tengan una imagen de lo que se hace con protección forestal y agrícola, pues ellos utilizan gotas mucho más grandes de lo que utilizamos en salud pública.
Agrícola trata de evitar la deriva. Forestales utiliza un poco de deriva, pero no tanto. Realmente quieren que las gotas no se lleguen a contaminar en otras áreas. Totalmente contrario de lo que queremos. Queremos que de punto A a punto B haga una malla de control. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo y cuándo podemos utilizar cada equipo? Pues primero, una vez más, tenemos que entender más qué es el tamaño de gota. Pues el número, cuando les digo micras, me refiero a un BMD, que es una estadística que nos dice que el 50% del volumen que leemos, digamos que tenemos un BMD de 17 micras. Significa que el 50%, la mayoría, están en ese rango de 17. No significa que todas son 17. Una boquilla va a producir miles, millones de gotas. Entonces, la mayoría están en 17, pero probablemente vamos a tener gotas de tamaño 30, 40 y también gotas de 5 o 3 micras. Qué tan se acerca a esas gotas grandes, a gotas pequeñas, nos da la eficiencia del tamaño de gota. Entonces hay que entender eso antes de moverse a los siguientes pasos. ¿Cómo tomamos los tamaños de gotas? Pues hay una infinidad de metodologías. Aquí tienen el DC3, DC4, que es un filamento que lo que hace es contraerse cada vez que una gota toca um, su eh, el filamento, una vez que una gota toca el filamento, se contrae y se retrae. Entonces, esta contracción y retracción manda un impulso eléctrico y esto dice el tamaño de gota, pero puede leer miles de gotas en poco tiempo. Es muy, muy fácil de utilizar y es un estándar antes de moverse a lo que son láseres y otros tipos de mediciones que son un poco más inalcanzables por el momento. En cuanto a colectores de gotas manuales, obviamente no todo grupo en Latinoamérica va a tener este equipo, pues hay muchos equipos que son motores que simplemente lo que hacen están rotando, como ven esa imagen en verde, están rotando y están colectando la nube que pasa por ahí. Estas laminillas son portaobjetos de microscopio que han sido laminados con teflón o como dicen en el slide, puede ser óxido de magnesio, que es para gotas de agua. Entonces el teflón lo que hace es que impregna, una vez que golpea un aceite o incluso muchos productos acuosos, se queda el tamaño impregnado cuando se dio el golpe. Por eso es que tienen que estar rotando a una cierta velocidad. Para herbicidas se utilizan cartas de deposición por el momento. Se utilizan otras técnicas, pero comúnmente se van a encontrar estas cartas de deposición, que lo único que colectan son la caída de la gota. O sea, no colecta toda la nube, sino que todo lo que cae y que se precipita es lo que realmente colecta. Y esto se puede utilizar ya sea lo que le decimos Chromecode, tarjetas de Chromecode, que es una carta de fotografía, es una tarjeta como el papel fotográfico. Y también se pueden utilizar sensitivas a agua. En un lugar como en Puerto Rico y en la mayoría de lugares en Latinoamérica, si hay bastante humedad, estas no son muy buenas porque la humedad va a hacer que se torne del color que queremos que se torne cada gota y no nos funciona muy bien. Y de ahí tenemos sensitivas al aceite. Hay bastantes sensitivas al aceite. Esa imagen que tienen allí en amarillo es una sensitiva al agua. Cuando el agua toca, se transforma en color azul. Y pues así se puede ver también la densidad. Cuando lo hacemos, las laminillas de portaobjetos que son con teflón, así es como se ven en el microscopio. Obviamente, cuando estamos haciendo pruebas de campo, estas laminillas hay bastante suciedad, hay bastante polen en el ambiente, por eso es que se ven así, pero en realidad las gotas se aprecian claramente el tamaño de gota. Y lo que están haciendo aquí en su lado izquierdo es, si se pueden fijar, hay una regla de 0 a 100. Entonces, lo que medimos en estas gotas es el tamaño de cuántas divisiones de esta gota pasó por esta regla. Digamos que una de esas gotas es tamaño 2 y otra de las grandes que veo ahí probablemente es tamaño 10.
y se hace una conversión según la calibración del microscopio y todos estos detalles y pues nos dice esta gota es tal tamaño. Lo importante de esto es hacer una densidad, saber cuál es la densidad de gotas que tenemos en el campo. Así nos puede dar una idea de que cuando hacemos una aspersión o una nebulización, es que esta gota o esta densidad de nube es suficiente para controlar el mosquito. Las condiciones meteorológicas también son bien importantes, como les mencionaba anteriormente, saber en qué condiciones se puede aplicar, ya sea operativamente o haciendo una prueba de campo. Siempre es bueno mantener un límite menor o un límite mayor. Usualmente mi preferencia personal es a más de 1.6 kilómetros por hora, 1 milla por hora, digamos, a no más de 7 o 8 millas por hora constantemente o 12 kilómetros por hora. La dirección, como les mencioné anteriormente, la dirección del viento que sea positivo a la dirección del objetivo. O sea que si estamos en una calle y estamos haciendo una aplicación, que el viento no esté en dirección contraria a nuestra, contraria a nosotros, sino que perpendicular hacia la dirección del objetivo que necesitamos controlar. La humedad relativa es bien dependiente del producto. No hay algo positivo o negativo, sino que es más el cambio del tamaño de gota, sino que estas gotas se cargan o no se disipan tan rápido como cuando no hay tanta humedad. Así que es un dato colectable, pero no es necesario. Y cosas que son de sentido común, como si hay una lluvia, no queremos que esté lloviendo cuando se haga una aplicación. Y una inversión térmica que sea preferible, o sea, a horas donde no hay mucho calor en el suelo, cuando el sol se oculta, es el mejor momento para hacer una aplicación. Durante toda la noche se hacen las aplicaciones porque queremos que este cambio térmico suceda. Aquí también podemos ver una comparación del tiempo de caída de gotas. Diferentes gotas caen a diferentes tiempos. Entonces, si hacemos una aplicación con una Buffalo, por ejemplo, una Buffalo Turbine o una A1 o cualquier larvicida, vamos a ver que hay bastante deposición cerca de la maquinaria y la deposición se va aligerando entre más distancia hay de la aplicación a las gotas vistas. Entonces, como verán aquí, 20 micras se tarda más o menos 4 minutos sin ningún viento en caer. Entonces, apliquemos esto ¿por qué es importante? Entonces, si vemos desde el punto de vista de volumen, eh, estas tres imágenes que ven allí, la de arriba, de en medio y la de abajo, son la misma cantidad de volumen. Es una representación de la misma cantidad de volumen separado. Entonces, si hacemos una separación en 8 del mismo volumen, esa es la cantidad de gotas que tenemos. Si hacemos una separación en 64, esa es el tamaño, el mismo volumen que estamos teniendo. Lo que pasa es que entre más pequeña es un volumen, más eficiente va a ser esa aspersión. Entonces, para que tengamos una mejor imagen, imaginémonos que este es un mosquito. Si hacemos una aplicación en la esquina izquierda superior, donde tenemos gotas de ese tamaño, sí, probablemente vamos a tener control. Probablemente sí va a controlar al mosquito, pero estamos desperdiciando una gran cantidad de producto. Entonces, entre más pequeña es la gota, más fina es nuestra nube, más fina es nuestra red tridimensional para controlar el mosquito. Entonces, siempre tengamos eso presente cuando hacemos una calibración de equipo o una caracterización de equipo. Entonces, solo para recapitular, pues ULB, estamos diciendo que estas gotas se van a mantener a la deriva, que el alcance va a ser de más o menos 90 metros, dependiendo de la calibración o la dosificación que se haga. La termonebulizadora, dependiendo del tipo de termonebulizadora, como ven ahí, puede ser una nube visual o el alcance va a depender de su equipo. Puede ser un equipo que no alcanza 5 metros o puede alcanzar hasta 90 metros, dependiendo del tipo de nebulizadora que se utilice. Y las motomochilas o equipos portátiles, pues realmente dependen de la capacidad. Su capacidad es su límite, pero el control es in situ. Si tenemos un problema inmediato, hay algún área donde tenemos que aplicar un larvicida y tenemos una motomochila, pues esa es la condición correcta que se debe utilizar.
Y en cuanto a las herbicidas de amplia cobertura, pues es áreas grandes que se necesitan tratar o áreas inaccesibles. Les mencioné originalmente que no hay bastantes condiciones que no controlamos. Una de ellas es acceso a muchas áreas. Pues algo como una turbina puede hacer el alcance a áreas que antes no estaban de fácil disposición. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que hacer esto? Bueno, depende mucho del equipo. Hay muchos equipos que son compatibles con el producto. La mayoría de los equipos tienen compatibilidad con la mayoría de los productos, pero uso constante de cualquier equipo. Hay bastante fricción. Tiene que revisarse. ¿Cómo hacemos la calibración? Pues se puede hacer por peso, se puede hacer por volumen. Vamos a hacer un par de demostraciones durante nuestro día de campo y finalmente por flujo. Todo eso depende. Hay muchas maquinarias que no se pueden calibrar al 100%, sino que se hace una aproximación. Mientras esa aproximación no sea más del 5 o el 10%, estaríamos muy bien. Como un mínimo, si no hay un cambio de química, pues se debe hacer anualmente. Y esto se hace para documentar realmente. Cuando hay un cambio o un ciclo a nuevo producto, es necesario hacer una calibración nueva, siempre hacer esa calibración y documentar si es un protocolo de limpieza. Muchos productos no son compatibles entre ellos. Cambio agua, cambio aceite, hay que hacer una limpieza en medio de esos dos. Y obviamente si hacemos un cambio de dosificación, ya sea por alta resistencia en la población o una población muy alta. Entonces, solo un ejemplo, como les mencionaba, de que para que cubramos absolutamente todos los tipos de calibración, para que entendamos el concepto básico de calibración, necesitamos saber varias cosas. Imagínense la motomochila, y esto aplica para cualquier otro equipo pesado. Lo primero que medimos pues, con una motomochila es el alcance. Se hacen un par de aplicaciones cuánto alcanza ese producto, ya sea uno el producto, ya sea si es líquido o es en polvo o es granulado, cuánto alcanza en diferentes dampers, en diferentes revoluciones por minuto. Una vez que ya determinamos esa distancia o esa franja, digámosle, hacemos un recorrido. Hacemos un recorrido en tiempo, digamos, nos tomamos un minuto para caminar de punto A a punto B, sabemos la distancia de que caminamos, entonces ya tenemos un área, porque tenemos una franja, tenemos una distancia recorrida, pues tenemos un área que se ha recorrido. Ya sabemos cuánto estamos dosificando por tiempo. Y finalmente, pues en tanques es un poquito más complicada la matemática, no es difícil, solo es más complicada. Es saber cómo utilizar herramientas básicas para saber cuánto producto se le va a agregar, si mi tanque es de tantos litros o de qué capacidad la tengo.